Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que a nivel mundial ofrece entrenamiento para abogados en la metodología jurídica óptima para la detección y solución, por ende óptima, de problemas jurídicos para el logro óptimo de soluciones jurídicas para la solución jurídica óptima en casos preventivos y correctivos para casos preventivos y correctivos en relación con casos jurídicos preventivos y correctivos vinculados de alguna forma, relacionados de alguna manera con inteligencia artificial en casos preventivos y correctivos sobre inteligencia artificial de naturaleza jurídica comercial, relacionados con IA específicamente comercial. Casos preventivos y correctivos sobre IA comercial. Y hoy explicaré precisamente los indicadores jurídicos de la medición y certeza de la detección y solución de problemas jurídicos en casos preventivos y correctivos sobre inteligencia artificial comercial, IA comercial, IA mercantil, la inteligencia artificial relacionada con la empresa comercial mercantil. Y para iniciar hay que indicar el problema, hay que contextualizarnos. Y el problema es la falta de claridad de la forma de medir la existencia de soluciones jurídicas en casos preventivos y correctivos, es decir, casos preventivos que significan los casos enfocados, basados en el cumplimiento del derecho, para que así el caso sea válido y como consecuencia la IA mercantil dentro de él sea válida, al existir en relación con un caso válido, en un caso válido, y casos correctivos, es decir, casos de intento de solución de conflictos relacionados con la solución de conflictos y por ende casos que inician con el intento de la solución del conflicto y cuando se manejan válidamente terminan con la solución del conflicto. Esa es la forma de la justicia correctiva, de la justicia a nivel correctivo, correctivamente, porque se trata de lo justo, es decir, de lo ajustado a la forma de los derechos y deberes según cómo apliquen para la solución de un conflicto. Entonces, cuando se logra solucionar de alguna manera, por ende válida, es decir, armónica jurídicamente el conflicto, se logra justicia, lo justo jurídicamente, lo ajustado a los derechos y deberes según cómo procedan, apliquen, deban aplicarse en la medida del caso y termina el caso, porque por ende se soluciona por ende plenamente el conflicto. Esto no hace que los derechos y deberes inaplicados con el conflicto se apliquen, pero se termina el conflicto. Por ende, la justicia por ende plena es la preventiva y propiamente es el cumplimiento del derecho, es la forma del cumplimiento del derecho, cualquier forma de cumplimiento del derecho. Es cumplir en todo momento con lo definido mediante el derecho, con el todo definido mediante el todo, a través del todo, en el todo del derecho, es decir, aplicar los derechos y deberes, es decir, es el ejercicio de la libertad válida, de la libertad jurídica, de la libertad definida en el todo del derecho y por ende con base en su límite. Y entonces se trata del problema de la falta de claridad de la forma de medir la existencia de soluciones jurídicas en casos preventivos, es decir, la falta de claridad de la forma de medir la forma de la existencia del cumplimiento o del incumplimiento del derecho en relación con la IA mercantil, la falta de existencia de formas para medir, la falta de claridad sobre las medidas de las soluciones jurídicas, sobre la forma de medir la existencia de soluciones jurídicas en casos preventivos y correctivos sobre IA comercial, porque precisamente existe incertidumbre sobre el derecho, porque no se tiene claridad en múltiples ambientes, en muchos casos, sobre el derecho, de la forma del derecho, es decir, de la forma de los derechos y deberes, es decir, de la forma de la libertad y por ende su límite jurídicamente. Y por eso algunos consideran que el derecho es inexistente, que no existe, porque precisamente se considera que es algo sumamente relativo, subjetivo, arbitrario, porque depende del punto de vista de cada quien y por ende depende de lo que promuevan, presenten, comuniquen en relación con el derecho, escuelas conocidas como jurídicas, formas de entendimiento del derecho conocidas como formas de escuelas jurídicas, conocidas como escuelas jurídicas, o formas de entendimiento del derecho conocidas como sistemas jurídicos que hacen referencia al hecho de considerar que el derecho depende de una cultura, por ejemplo, el sistema jurídico del common law, es decir, del derecho anglosajón, del derecho consuetudinario, o el sistema jurídico, lo conocido como el sistema jurídico del civil law, es decir, del derecho civil, del derecho continental, del derecho romano-germánico, o formas asiáticas basadas, por ejemplo, en el confucianismo en relación con el derecho.
Y esto, pues, precisamente hace que exista incertidumbre sobre el derecho, porque no es una forma de conocer el derecho, sino son dimensiones precisamente arbitrarias, es decir, no válidas, no armónicas con lo jurídico, de dimensionamiento, de entendimiento, de presentación, de pretensión de la forma de ser del derecho. Entonces existe precisamente incertidumbre y por ende existe falta de claridad de la forma de medir cuándo existen, es decir, de la forma de saber cuándo existen, de conocer cuándo existen y por ende cómo existen y por ende hasta dónde existen y por ende de medir la eficacia jurídica de las soluciones jurídicas o de la inexistencia de soluciones jurídicas, es decir, de la existencia de problemas jurídicos por ende no solucionados, la existencia de problemas jurídicos que al no solucionarse son antijurídicos, es decir, son formas de inaplicación de los derechos y deberes en casos preventivos y correctivos sobre IA comercial, sobre inteligencia artificial comercial mercantil. Y por ende, como existe incertidumbre sobre el derecho, existe la incertidumbre sobre el cumplimiento e incumplimiento del derecho, es decir, sobre la forma de la diligencia y sobre la forma de la culpa, y por ende sobre la forma, dentro de la forma de la culpa, sobre la forma de la negligencia, es decir, del incumplimiento del derecho por un descuido, aunque no se tenga la intención de incumplirse con el derecho, y sobre la forma de la culpa del dolo, como dolo, es decir, la forma de la culpa que existe cuando existe el dolo, es decir, el incumplimiento del derecho basado en la intención de incumplirse con él. Y por eso se trata de la incertidumbre en general de la forma del cumplimiento del derecho y de la forma del incumplimiento del derecho. Es decir, la incertidumbre sobre cuáles son los indicadores de la existencia de la diligencia, es decir, del cumplimiento del derecho y de la culpa, y dentro de la culpa de sus distintas formas, es decir, de las formas de negligencia y de dolo que existan, y propiamente del todo de la forma de la existencia de la culpa, y por ende del todo de la forma de la existencia de la negligencia, y por ende, a su vez, del todo de la forma de la existencia del dolo. Entonces existe una falta de claridad sobre la forma del cumplimiento y del incumplimiento del derecho, es decir, en definitiva, sobre la forma de la validez, de la eficacia y de la seguridad jurídicas. Y para dejar esto claro, la forma de la validez jurídica incluye la forma de la eficacia jurídica, porque la validez jurídica significa la coincidencia entre el ser, es decir, entre la forma del caso, con la forma del deber ser jurídico, con la forma en la cual el deber ser jurídico aplica a la medida de la forma del caso. Esa es la validez jurídica, la armonía jurídica, la forma de la armonía jurídica. Y por ende la forma de la coincidencia de la forma del caso con la forma del deber ser jurídico significa la coincidencia de la forma del caso con la forma en la cual los derechos y deberes aplican, proceden, deben aplicarse en el caso, es decir, es la forma de la coincidencia de la forma del caso con la forma de los derechos y deberes, por ende a la medida del caso. Y por eso esto incluye la eficacia jurídica, es decir, la existencia del ejercicio de los derechos y deberes, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, es la forma de la existencia de la atención, de la aplicación, del cumplimiento de las características, es decir, de las condiciones de la libertad jurídica y por ende de su límite. Y por eso la libertad jurídica, la libertad válida, la libertad justa, ajustada a lo jurídico, a la forma de los derechos y deberes, ajustada al todo de lo definido mediante el derecho, incluido su límite, es el todo creado por el resultado de la unión de sus características y por eso los derechos y deberes son las características de la libertad y por ende son lo que hace posible, viable, aplicable, ejercible, eficaz la libertad, efectiva la libertad. Entonces, se trata de tener claro que la eficacia jurídica se incluye dentro de la validez jurídica, ¿cierto? Y por eso, cuando existe validez, existe de alguna forma el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, existe alguna forma de aplicación de los derechos y deberes, y por ende la aplicación de los derechos y deberes solo existe cuando se aplican todos. Por eso la aplicación de un derecho existe cuando a la vez se aplican los demás derechos y los deberes, todos los deberes. Todo está conectado. Y todo viabiliza todo, por supuesto, por ende. Por eso el cumplimiento del derecho es cuando se cumple el todo del derecho y no cuando se pretende que el cumplimiento del derecho consista en cumplir con una de sus partes. Y por eso a la vez la seguridad jurídica, es decir, la certeza de lo procedente e improcedente jurídicamente, es decir, la certeza en relación con la forma de aplicación e inaplicación de los derechos y deberes existe cuando existe validez jurídica, es decir, existe la certeza del cumplimiento del derecho y a la vez, por ende, existe incertidumbre, así como existe incertidumbre sobre la forma de la validez y por ende la eficacia y por ende la seguridad jurídica, existe incertidumbre sobre la forma de la invalidez y por ende de la eficacia y por ende de la inseguridad jurídicas, porque existe en general incertidumbre sobre el derecho. Entonces, como veníamos diciendo, como indicaba, existe incertidumbre del derecho porque se considera que es algo exclusivamente relativo, es decir, que depende del punto de vista de cada quien, de la dimensión jurídica de cada quien, y por ende, pues si todo depende
de cada quien no existe el objeto, existe es otra cosa. Es decir, existen es puntos de vista en relación con el derecho y no el derecho. Y si el derecho es todo y nada a la vez, pues no existe como tal, pero por fortuna sí existe porque existen los derechos y deberes y propiamente existe la forma de la libertad y por ende de su límite, incluido de su límite. Entonces, se trata es de conocer los indicadores precisamente de la existencia de problemas jurídicos, los indicadores jurídicos en relación con los problemas y los indicadores de la existencia de soluciones jurídicas, es decir, los indicadores jurídicos en relación con la solución de los problemas jurídicos. En casos, es decir, a la medida de los casos preventivos y correctivos vinculados de alguna forma con inteligencia artificial comercial, con IA comercial, mercantil. Entonces se trata de los indicadores jurídicos de la diligencia y de la culpa, tanto los indicadores de la negligencia, es decir, del incumplimiento del derecho por una situación de descuido, por un descuido aunque no exista la intención de ello, o de dolo, la culpa con dolo por dolo, es decir, el incumplimiento intencional del derecho, y así existe claridad sobre, por ende, la forma del cumplimiento y del incumplimiento del derecho, y por ende sobre la forma de la validez y de la invalidez jurídica, y por ende sobre la forma de la eficacia y de la ineficacia, y de la seguridad y de la inseguridad jurídicas. Es decir, así se conoce si existe el caso válidamente o inválidamente, y por ende si lo relacionado con la IA comercial es válido, es decir, se basa en lo procedente jurídicamente, es decir, en la forma de aplicación, procedencia de los derechos y deberes, es decir, en la forma de la existencia y por ende procedencia, aplicación de la libertad jurídica, de la libertad por ende válida, o se basa en el desconocimiento, en la inaplicación de ello, es decir, en el incumplimiento del derecho, es decir, en la culpa, en alguna forma de culpa, según cómo totalmente exista la respectiva culpa y por ende su efecto y por ende según cómo se deba asumir ello, la consecuencia de ello, el efecto de ello. Entonces, así como indicaba que, por ejemplo, existe la relativización, la incertidumbre del derecho, la situación de relativizar, la relativización del derecho, por los conceptos, los fenómenos conocidos como sistema jurídico y escuelas jurídicas, igualmente existe la relativización del derecho por lo conocido como ordenamiento jurídico, porque se considera que el derecho es lo que se define en cada estado. Y no, se trata del Estado de Derecho, es el estado, ese es el único Estado válido, ese es el Estado válido, el Estado jurídico, es decir, el basado, el Estado que existe con base en la aplicación de los derechos y deberes, es decir, con base en el ejercicio de la libertad, por ende jurídica, por ende válida, por ende justa, ajustada a lo jurídico, a lo procedente jurídicamente en general y a la medida del caso en particular. Entonces se trata de tener claro este problema y de tener claro que existe la solución y de tener claro que entonces ordenamiento jurídico como tal no existe, no es la forma de la existencia del derecho, y otra cosa es que si se trate, si se necesita, si se necesite, de la organización del derecho, de tener organizado, por ende claro, por ende completo el derecho, y por ende que sea entendible y por ende que sea aplicable. Y por eso hay que desglosar, descifrar precisamente sus elementos, sus componentes, es decir, las características de los derechos y deberes, es decir, de la libertad, es decir, los indicadores jurídicos, es decir, los fundamentos del derecho, lo que se debe aplicar, conocer y aplicar para la aplicación, para que exista la aplicación, alguna forma de aplicación de los derechos y deberes, es decir, de la libertad jurídica, es decir, para que exista validez jurídica. Entonces se trata de tener certeza del derecho, es decir, del conocimiento, por ende claro, por ende simple, por ende contundente, por ende diligente, por ende incontrovertible, de la forma de los derechos y deberes, es decir, de la forma del derecho, de la forma del todo de lo definido mediante el derecho a nivel preventivo y correctivo ante la IA comercial, en casos relacionados de alguna manera, de alguna forma, con inteligencia artificial comercial. Por eso se trata de los indicadores jurídicos y por ende de los fundamentos del derecho. Por ejemplo, tener claras las características, los requisitos, ¿cierto? Las condiciones de la buena fe, la mala fe, ¿cierto? Y en general las condiciones del cumplimiento y del incumplimiento del derecho, es decir, de la diligencia y de la culpa, ¿cierto? Y entonces hay que aclarar, hay que tener claro, organizado y por ende claro, y por ende hay que aplicar, por ejemplo, las condiciones de lo conocido como solidaridad jurídicamente, lealtad jurídicamente, para que así, por ejemplo, la creación, es decir, la definición de la forma diligente de la empresa mercantil, precisamente sea válida y por ende, posterior a que se defina la forma que se necesita jurídicamente, según lo procedente jurídicamente, según lo que sea válido, es decir, según el deber ser jurídico, según lo que debe existir jurídicamente, se debe consecuentemente crear válidamente la empresa y se debe administrar válidamente la empresa para que así exista válidamente, siempre exista, vaya existiendo, se mantenga existiendo válidamente, jurídicamente. Entonces, por ejemplo, si se tiene clara
la lealtad, los indicadores jurídicos de la lealtad jurídica, es decir, de que prevalece precisamente el cumplimiento del derecho frente a intereses particulares en la administración de la empresa mercantil, comercial, pues se asegura que exista, se logra que exista, si se aplica ello, por ende por parte de cada quien relacionado con la forma de la existencia de la empresa, a la medida de cada caso preventivo y correctivo, propiamente inicialmente preventivo y solo por excepción correctivo, porque la regla general es cumplir con el derecho y solo por excepción existen conflictos por ende por el incumplimiento del derecho, porque no somos perfectos, entonces se puede incumplir con el derecho y por ende llegar al plano correctivo, pero la regla general es el cumplimiento del derecho y de hecho, para que esto quede claro, a nivel preventivo se pueden solucionar los conflictos cuando se maneja válidamente el conflicto y por ende se supera y por ende se logra que el caso exista válidamente y por ende que la IA exista válidamente, es decir, se viabiliza jurídicamente el caso y por eso hay que tener entonces en cuenta dentro de todo ello los indicadores jurídicos, es decir, los fundamentos jurídicos de la viabilización jurídica, de la viabilidad jurídica y es decir, del cumplimiento del derecho y por ende en general de la diligencia. Y por ende, solo a nivel correctivo se llega, es decir, solo se eleva el conflicto, se escala el conflicto a nivel correctivo correctivamente cuando no se ha manejado por ende diligentemente el conflicto en lo preventivo. Y se trata de solucionar el conflicto, es decir, del caso correctivo válido, es decir, basado precisamente en el cumplimiento del derecho a nivel correctivo para aclarar lo que ha sucedido en un caso anterior relacionado con un conflicto vinculado de alguna forma con IA comercial y aclarar si ha existido culpa en relación con el conflicto por parte de la persona involucrada como presunta culpable o si la culpa ha sido de otra persona distinta de esa persona y distinta de la persona que ha iniciado el caso correctivo o si el culpable es quien ha iniciado el caso correctivo, el proceso de solución del conflicto a nivel correctivo, porque de manera arbitraria ha generado un conflicto, por ende de manera infundada jurídicamente, improcedente, ¿cierto? Por capricho antijurídico y por ende debe responder esa persona como culpable por la consecuencia que cause dicha actuación, su actitud, su comportamiento. Por ende, tanto frente a la persona involucrada como presunta culpable que es inocente, y a la vez frente al desgaste de justicia que existe en relación con ello, a nivel de los sectores público y privado y propiamente a nivel total, según el todo de la consecuencia de su culpa, según por ende el todo de la forma de la culpa, de su culpa. Entonces hay que tener en cuenta esto a nivel de indicadores jurídicos, la relevancia por ende de los indicadores jurídicos, es decir, que existe la solución al problema que he indicado, al problema de la incertidumbre jurídica y por ende hay que conocer los derechos y deberes, es decir, la forma de los derechos y deberes y por ende cada una de sus partes y su todo, es decir, sus características, es decir, los fundamentos del derecho, es decir, las características de la libertad jurídica y por ende de su límite y por ende se trata de tener clara la forma del deber ser jurídico, es decir, las condiciones, los componentes, los elementos del deber ser jurídico para saber qué es lo procedente e improcedente jurídicamente, es decir, cómo existe la aplicación de los derechos y deberes y la inaplicación a la medida de cada caso preventiva y correctivamente vinculado de alguna forma con IA comercial y por ende hay que tener claro cómo aplican los derechos y deberes a la medida de cada persona física, es decir, natural, es decir, cada ser humano, y jurídica, es decir, moral, es decir, cada organización de los sectores público y privado existente en cada uno de los casos vinculados de alguna forma con IA comercial a nivel preventivo o correctivo. Y por eso se trata del perfilamiento jurídico, es decir, de descifrar la naturaleza jurídica de cada persona y en general del caso para saber cómo proceden los derechos y deberes frente a cada persona y por ende, en definitiva, frente a cada ser humano. Y por eso se trata del ser humano diligente, para que así exista aplicando los derechos y deberes y así exista la aplicación de los derechos y deberes en el caso porque exista la aplicación de los derechos y deberes por parte de cada persona natural, es decir, física, es decir, como ser humano y jurídica, es decir, moral, es decir, como organización existente en el caso porque cuando cada ser humano aplica los derechos y deberes, esto incluye la forma en la cual aplican los derechos y deberes, por ende la forma en la cual debe aplicar los derechos y deberes en relación con su persona, según cómo su persona se vincule con las demás personas como seres humanos y organizaciones. Y así existe el caso válido gracias a que cada quien cumple con el derecho preventiva y correctivamente en relación con la IA comercial. Entonces se trata en definitiva de los indicadores jurídicos, es decir, de los elementos de las condiciones del deber ser jurídico, de lo que debe existir jurídicamente a la medida de cada caso preventiva y correctivamente frente a cada uno de sus hechos y el todo de su forma de existencia, es decir, frente a cada una de las personas, según cómo los derechos y deberes vayan aplicando y propiamente apliquen, es decir, según cómo la libertad proceda y por ende debe ejercerse a la medida de cada persona, según cómo vaya existiendo cada persona, según cómo vaya existiendo el caso y propiamente según cómo exista cada persona en el todo de la forma en la cual existe el caso, es decir, según la forma en la cual totalmente, definitivamente, en definitiva, exista el caso. O sea que se trata de conocer en general la forma de la libertad jurídica de la libertad y por ende de su límite y de aplicar ello en particular, en concreto, en la medida del caso, es decir, en abstracto tener clara la forma de la libertad jurídica y por ende de su límite, incluido su límite, incluida la forma de su límite, y
En concreto, específicamente, hay que atender ello, la forma general, la forma en abstracto de la libertad jurídica, a la medida de cada caso preventivo y correctivo vinculado con IA comercial. Y si se aplica a ello, existe validez jurídica, es decir, el caso se maneja válidamente, es decir, existe la solución jurídica y por ende se puede medir porque se tiene claridad de que los requisitos del cumplimiento del derecho, es decir, del deber ser jurídico, es decir, de la diligencia, es decir, los fundamentos del derecho, es decir, de la libertad jurídica, se aplican. O cuando no se aplican, pues queda claro que existe la culpa y se aclara precisamente por qué no se ha atendido lo procedente jurídicamente, qué es lo que no se ha atendido jurídicamente y por qué existe un problema y por qué se ha actuado con culpa, ¿cierto? Y por qué el problema, precisamente al no solucionarse, existe con la forma de culpa y con qué forma existe, por ende completamente, y cuál es su consecuencia y cómo se debe asumir ello por parte de quien deba responder, es decir, por parte de quien sea responsable jurídicamente en relación con ello, es decir, por parte del culpable, es decir, de cada culpable en relación con cada incumplimiento del derecho, por ende, en relación con cada problema jurídico no solucionado. Es decir, que con nuestra metodología jurídica los abogados conocen, por ende, con alto rendimiento jurídico, los problemas jurídicos y la forma de la existencia o de la inexistencia de la solución jurídica de los problemas. Y por ende aclaran el efecto jurídico, es decir, la consecuencia jurídica de ello. Y si se trata, perdón, de un caso correctivo, entonces se aclara la forma de la culpa y la forma en la que se debe asumir ello y se logra precisamente la aplicación de los derechos y deberes, es decir, de la libertad, para que se cumpla con lo que se debe asumir jurídicamente por parte del culpable, de cada persona culpable, precisamente de un conflicto que ha llegado a lo correctivo, al plano correctivo. Y esa forma de asumir la culpabilidad, la culpa, el efecto de la culpa y la respectiva culpa se debe dar voluntariamente por parte de cada culpable o del único culpable si solo es una persona en un caso culpable o coactivamente, de manera coercitiva. Y por eso los abogados deben ser eficaces aplicando precisamente la forma, por ende, óptima de lograr la justicia, es decir, que se realice la asunción del efecto, es decir, de la consecuencia de la culpa, y así se forme la justicia correctivamente y por ende se solucione el conflicto. Y por eso se trata de tener claros los indicadores para saber bajo qué forma se debe precisamente lograr realizar la justicia correctivamente. Pero reitero, por regla general se trata es precisamente de la optimidad en la forma del cumplimiento del derecho, por ende a nivel preventivo, y por eso se trata de tener claro el derecho, de tener clara la forma del derecho, de tener claros los indicadores jurídicos y de lograr de alguna forma cumplirlos y por ende tener clara la prueba de ello y por ende de fundamentar jurídicamente, tener clara la forma de la fundamentación jurídica de por qué se ha cumplido con cada indicador jurídico y de mantener precisamente el cumplimiento del derecho en el todo del caso, es decir, en su inicio, desarrollo y fin, y así exista validez jurídica y por ende exista la IA comercial válida o correctivamente de esa forma exista la justicia correctivamente, de forma óptima, al existir el caso correctivo con validez jurídica. Entonces se trata precisamente de la optimidad, es decir, de la forma óptima de solucionar problemas jurídicos, es decir, de la forma óptima de detectar y solucionar problemas jurídicos a nivel preventivo y correctivo frente a la IA comercial, y por eso se trata de la forma de la aplicación de los derechos y deberes y por ende del conocimiento como indicado y aplicación de las características de la libertad. Es decir, se trata de tener clara, como indiqué previamente a nivel general, la forma de la existencia y, consecuentemente, por ende, de la aplicación de la libertad jurídica y, por ende, se trata de tener clara la forma de la procedencia jurídica y de la improcedencia jurídicamente, la forma de lo procedente e improcedente jurídicamente, la forma en últimas de la diligencia y de la culpa, es decir, tener claros los indicadores de la validez jurídica y, por ende, de la invalidez jurídica. Es decir, que si se tiene esto claro, se logran a la vez, es decir, estos indicadores de la validez jurídica propiamente a la vez significan los indicadores del rendimiento jurídico, es decir, los indicadores de cuán óptima, cuán eficaz es la forma del cumplimiento del derecho o del incumplimiento del derecho y por ende cuál es el efecto del cumplimiento y del incumplimiento y por ende se trata del perfeccionamiento jurídico, es decir, de que entre más se aplique esta metodología, una vez se hayan entrenado con nosotros, una vez la aprendan, se logre aplicar de una forma cada vez más simple y así exista el perfeccionamiento jurídico, por ende permanente, es decir, formas cada vez más simples de lograr soluciones jurídicas, es decir, de lograr detectar los problemas jurídicos y de lograr solucionarlos. Y por ende, si esto no se logra, se da el descuido, es decir, una forma de negligencia, porque precisamente se afecta el rendimiento y ahí precisamente
una demora, un desgaste innecesario, una complejidad innecesaria, es decir, algo antijurídico, o existe el dolo cuando es algo intencional, precisamente una conducta intencional de cumplimiento del derecho que precisamente afecta antijurídicamente por dolo, con una condición intencional, por ende antijurídica, el rendimiento óptimo a la medida del caso preventivo y correctivo vinculado con IA comercial. Y por eso se trata de los indicadores de la certeza jurídica y por ende de la existencia de la solución jurídica a nivel preventivo y correctivo y por ende, en definitiva, los indicadores de la seguridad jurídica, es decir, de la certeza de la diligencia o de la culpa, es decir, de la existencia del cumplimiento o del incumplimiento del derecho y por ende de su respectivo efecto jurídico en casos preventivos y correctivos sobre IA comercial, vinculados de alguna forma, relacionados de alguna manera con inteligencia artificial comercial, es decir, mercantil. Y por eso se trata de la optimización jurídica y por ende de la evolución jurídica, de ir logrando aclarar esto cada vez más y por ende ir logrando formas cada vez más simples de ejercer la libertad, es decir, de lograr soluciones jurídicas, es decir, de lograr detectar soluciones jurídicas y por ende, de aplicarlas, es decir, de formas cada vez más simples de detectar problemas jurídicos y de solucionarlos, de resolverlos, de superarlos, de viabilizar jurídicamente los casos a nivel preventivo y correctivo. Y por eso la evolución del derecho consiste en ir aclarando las características de los derechos y deberes y por ende en ir logrando, al aplicar ese conocimiento nuevo, formas cada vez más simples de aplicar los derechos y deberes, es decir, en ir aclarando la libertad jurídica, la libertad válida, la libertad justa y la libertad eficaz y de ir logrando aplicar ello precisamente para que exista la libertad de una forma cada vez más simple, es decir, para ejercer óptimamente la libertad según el nivel evolutivo del estado del arte, por ende, en relación con el conocimiento y la forma de la aplicación de la forma de la existencia de la libertad jurídica a nivel preventivo y correctivo, es decir, de lograr la simplificación jurídica, formas cada vez más simples de detectar y solucionar problemas jurídicos a nivel preventivo y correctivo, es decir, de la claridad jurídica, teórica y práctica, es decir, de la agilidad jurídica, es decir, de la contundencia jurídica, de la eficacia jurídica, de la diligencia jurídica de los abogados en casos preventivos y correctivos sobre IA comercial. Y eso es lo que enseñamos en Juridia. En eso consiste nuestro entrenamiento. En eso es que entrenamos, en eso entrenamos a los abogados en Juridia. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan nuestro enfoque empresarial, nuestros servicios de entrenamiento de abogados en la metodología jurídica óptima de detección y solución de problemas jurídicos, es decir, de logro de soluciones jurídicas óptimas en casos preventivos y correctivos sobre IA comercial y a la vez para que a través de los contenidos de nuestro blog se perfeccionen jurídicamente sobre la forma del cumplimiento e incumplimiento del derecho, sobre la forma de la solución jurídica y de la culpa en relación con casos preventivos y correctivos, es decir, para casos preventivos y correctivos frente a casos preventivos y correctivos vinculados, es decir, relacionados de alguna forma, de alguna manera con IA comercial, inteligencia artificial mercantil comercial, es decir, la inteligencia artificial relacionada de alguna manera con la empresa mercantil comercial. Y por eso se trata de la optimización jurídica de los abogados en relación con la inteligencia artificial comercial. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.